Hola, ¿qué tal? Buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presenta los titulares. El Ministerio de Gobernación informa que ya se individualizó a 5 personas que participaron en el ataque frente al San Juan de Dios. El Ministerio Público denuncia que los fiscales que investigan asesinato de periodistas en Mazatenango están siendo amenazados. Juzgado ampara provisionalmente al PLP y ordena al Tribunal Supremo Electoral que le restituya a los 6,000 afiliados que le anuló por supuestamente falsificar firmas. Comisión de Transparencia del Congreso tiene dudas de contrato por 25 millones de quetzales que hizo la portuaria Quetzal. Empate técnico en Israel. Quien se declara ganador es el primer ministro Benjamin Netanyahu. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Las autoridades del Ministerio de Gobernación aseguran que ya se individualizó a 5 personas responsables del ataque en el Hospital San Juan de Dios la semana anterior. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El Ministerio de Gobernación dio a conocer que ya se tienen identificadas a 5 o 6 personas que habrían participado en el ataque armado con granada y armas de fuerte calibre frente al Hospital San Juan de Dios. Parte de lo que yo les puedo adelantar es que es de la Mara 18 los que hicieron esta acción de este atentado contra miembros del sistema penitenciario. Mientras tanto, el INASIF sigue sin poder identificar a una de las víctimas del ataque, una señora que fue la primera en fallecer. Se cree que la víctima es de origen salvadoreño. Sigamos con las noticias. El Ministerio Público ha denunciado que los fiscales que están investigando el asesinato de periodistas en Mazatenango están siendo amenazados. Según el Ministerio Público, los fiscales a cargo de la investigación de los asesinatos de 3 periodistas en Suchitepeques están siendo amenazados. El mismo ente investigador publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: fiscales de la distrital de Suchitepeques víctimas de amenazas de atentado tras avanzar en investigaciones en caso de muerte de periodistas. La vocera del Ministerio Público anuncia que en el lugar se realizará un análisis de riesgo para establecer la situación real y da a conocer que se reforzará la seguridad de los fiscales. Se ha reforzado la seguridad, en todas las fiscalías existe seguridad, no obstante, por ser un caso especial se está reforzando la seguridad y, de ser necesario, podría coordinarse con la Policía Nacional Civil una especie de seguridad perimetral, pero esto será después de realizar un análisis por medio de este grupo de personas que van a evaluar y hacer este análisis de riesgo. Bueno, es importante mencionar que en la Fiscalía Distrital de Suchitepeques labora el personal propiamente de la Fiscalía. También en ese mismo edificio se encuentra trabajando la Fiscalía Liquidadora, que empezó su trabajo el año pasado, y también se encuentra personal de supervisión. En el caso del personal específicamente de la Fiscalía Distrital son alrededor de 57 personas y a esto hay que sumarle unas 18 personas de la Fiscalía Liquidadora y unas 5 del área de supervisión que se encuentran en esas mismas instalaciones. El Ministerio Público ha solicitado que el caso sea trasladado a un juzgado de mayor riesgo. Hasta ahora hay 2 personas capturadas y según el Ministerio de Gobernación se espera una tercera captura. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una requisa, esto en Fraijanes 1, con el objetivo de encontrar el teléfono celular por el cual un pandillero apodado El Slow pues tenía habilitado su perfil en la red social Facebook. Allí había subido fotos de él haciendo señas características de las maras, mostrando sus tatuajes y besando a una mujer dentro del reclusorio. Según las autoridades, después de conocer
pues que la cuenta estaba habilitada a nombre del privado de libertad, se decidió realizar un operativo en el interior de la prisión y se confirmó que no había acceso a internet. La última publicación en la red social se había hecho el pasado 12 de marzo, aunque se verificó este martes que el perfil Slow del barrio 18 ya fue eliminado. Hay que contarle que el presidente de la República minimizó el robo de la cadena de oro de la ministra de Educación, Cintia del Águila. Bueno, mire, lamentable. Primero que tengo que decirlo es que es lamentable que le hayan robado su cadena a la ministra el día de ayer en la zona 1, es lamentable. Y esto, pues no solo lo lamentamos, sino que tenemos la exigencia nosotros mismos de seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo para evitar todo este tipo de incidentes. Mire, no va a estar llamando la atención yo al ministro de Gobernación por ese tipo de cosas. El ministro de Gobernación sabe cuál es su trabajo. Lo ha hecho bien durante 3 años y 2 meses, por eso no he tenido ni siquiera la necesidad de cambiarlo y no lo voy a estar llamando por un incidente que es lamentable, pero él sabe qué es lo que tiene que hacer y lo está haciendo, y lo está haciendo bien. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, al regresar más noticias a las 8:45. Vamos con las noticias. La Comisión de Transparencia del Congreso de la República denuncia anomalías en una compra por 25 millones de quetzales realizada por la empresa portuaria Quetzal. La Comisión Extraordinaria Nacional para la Transparencia del Congreso denunció que la empresa portuaria Quetzal gastó 24.925.000 quetzales en la compra de 6 montacargas a la empresa Global Advisory S.A., quien por primera vez participó como proveedor del Estado. Según la comisión, el contrato no es claro, pues se presume que no fue la empresa que ofertó el precio más bajo y además no tendría experiencia en el tema. El interventor de la portuaria Quetzal, Carlos La Infiesta, afirma que todo fue legal. Acuérdense que en todo eso hay procesos, hay intervención de diferentes instancias, hay elaboración de bases por técnicos, se suben los procesos al portal de Guatecompras. Ahí hay comentarios de los interesados, luego hay presentación de ofertas, hay una junta calificadora que evalúa precisamente las ofertas, así que esos procesos se llevaron, hubo juntas que calificaron las ofertas, están las actas respectivas en las cuales la Junta debe justificar el por qué se rechaza cada una de las empresas y el por qué recomienda la adjudicación a otra empresa. En su página web, Global Advisory S.A. explica que es un grupo de empresarios que tienen una empresa con nexos con una compañía china llamada Sani, que se dedica a la entrega de montacargas. El Partido Libertador Progresista ha recibido el visto bueno por parte de un juzgado respecto a los 6.000 afiliados que fueron puestos en duda por parte del Tribunal Supremo Electoral. El juzgado 13º de primera instancia amparó provisionalmente al Partido Libertador Progresista, quien según el Tribunal Supremo Electoral realizó afiliaciones anómalas. Con esta resolución, el TSE deberá adjudicarle de nuevo las firmas de los afiliados que ascienden a más de 6.000. Una autoridad judicial nos ha amparado y se nos ha otorgado el amparo provisional para reintegrar a nuestros afiliados que habían sido de una forma arbitraria y ilegal, un proceso que nosotros como partido político nunca fuimos suspendidos. Fue una batalla que se llevó en la media y no en los órganos judiciales, sino a nivel mediático. Se atacó como un ataque político al Partido Libertador Progresista para estar afuera del proceso electoral. Así que con este amparo, ¿qué quiere decir este amparo provisional? Pues que se reafilian estas 6.795 personas, estos ciudadanos guatemaltecos, que no son los únicos, porque el proceso de afiliación se llevó a cabo y nunca se ha detenido. Mediante un comunicado de prensa, la agrupación política sostiene aún la invitación a Suri Ríos para participar en la contienda electoral de septiembre próximo. Reiteramos nuestra invitación a la licenciada Suri Ríos
quien nosotros creemos que es el mejor candidato como presidente de la República de Guatemala. ¿Por qué? Porque es un servidor público, tiene experiencia de Estado, porque cree en la transparencia, porque tiene mística de funcionario público, al servicio de la gente. Regresar y retomar el Estado a lo que es el Estado y las autoridades al servicio de sus ciudadanos. Autoridades del Seguro Social han salido en defensa de un proveedor contratado recientemente para atender a pacientes con problemas renales. Ante las acusaciones de un grupo de pacientes renales quienes presentaron una denuncia ante Acción Ciudadana por sufrir infecciones por el cambio de utensilios médicos del nuevo proveedor, las autoridades del ICS se pronunciaron y aseguraron que las estadísticas de Acción Ciudadana no son reales, ya que ellos aseguran que en lo que va del año únicamente se han registrado 22 casos de pacientes infectados por diferentes motivos. En los meses de enero y febrero se presentaron 22 pacientes con diálisis peritoneal ambulatoria que presentaron peritonitis. Y también es importante señalar, 13 pacientes efectivamente ya habían sido migrados al sistema del nuevo proveedor, pero 9 pacientes aún estaban con el sistema del proveedor anterior. O sea que el porcentaje de infección está en los rangos esperables y no hay un incremento dramático como se estaba sugiriendo por algunos medios. Por otra parte, el subgerente administrativo del Seguro Social asegura que la persona fallecida no fue por el cambio de línea, ya que falleció 3 días antes de su cita. Una nueva polémica se dio en el Congreso de la República. El estado de calamidad que ha sido solicitado por el Poder Ejecutivo ha sido enviado hacia la Comisión de Gobernación. Las bancadas oficial y líder nuevamente se vuelven a unir dentro del hemiciclo parlamentario. Mediante una moción privilegiada hicieron que se enviara la prórroga del estado de calamidad que el Ejecutivo requiere a la Comisión de Gobernación para mantenerla vigente. Según la bancada UNE, esto demuestra que tanto el PP como líder buscan solapar la corrupción. Hay 1965 millones de razones para que PP y líder decidan enviar ese estado de calamidad. 1965 millones de quetzales en el fondo de obligaciones a cargo del Tesoro, en una partida escondida para el Ministerio de Comunicaciones. Nosotros vamos a dar a luz los pagos que se están haciendo, las empresas de Sinibaldi y las empresas de Valdizón que se están repartiendo el dinero de los contribuyentes guatemaltecos. Por eso nosotros nos oponemos a que el estado de calamidad sea enviado a las comisiones de gobernación, porque única y sencillamente se está solapando la corrupción. Sin embargo, el Partido Patriota, a través de su jefe de bancada, Cudy Rivera, afirma que todo se hizo de forma legal y en obediencia al mandato de la Corte de Constitucionalidad. Existía una sentencia de la Corte de Constitucionalidad donde recomienda que el Pleno del Congreso decida qué se van a hacer con los estados de calamidad. Recuerden ustedes que el Partido Patriota ha estado haciendo los cabildeos para aprobar los estados de calamidad. Hay otras bancadas que no querían que se aprobara, no se tenían los suficientes votos para aprobar o improbar un estado de calamidad, por lo cual el Pleno del Congreso decide enviarlo a la Comisión de Gobernación para su trámite correspondiente. Creo que este es un paso importantísimo, sobre todo porque es el Pleno del Congreso el que toma la decisión de trasladarlo a la Comisión. Nosotros esperamos de que aquí en adelante seguir buscando los acuerdos, llegar a los consensos respectivos y que la agenda legislativa a partir del día de hoy tenga la viabilidad necesaria. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45 en un día inusual para Quique Godoy y para mí. Estamos hoy acompañándole para conducir la primera de las conversaciones de la noche. Bienvenido, Quique. Juan Luis, buenas noches. ¿Verdad? Somos invitados día martes, hoy. Invitados ambos. Bateadores emergentes, eso somos. Así es. En esta jornada. Le damos la bienvenida al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y al secretario de Política Criminal del Ministerio Público, Rotman Pérez. A ambos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a las 8:45. Queremos conversar con ustedes respecto de lo que aparenta ser el día de hoy un recrudecimiento de las condiciones de inseguridad para quienes investigan los crímenes en contra de periodistas que se produjeron la semana pasada en la ciudad de Mazatenango. Hoy fue denunciado por medio de la cuenta de Twitter del Ministerio Público amenazas en contra de los fiscales en el departamento de Suchitepeques que realizan la investigación del caso. Bienvenidos a ambos y don Quique arranca con esta conversación. Pues tal vez lo más normal ahorita sería iniciar con
con Rothman, porque son justamente los fiscales los que ya hay antecedentes en otros lugares, otras ocasiones que ha habido violencia también contra los fiscales. ¿Qué sensación termina generando esto entre el equipo de trabajo en general, donde incluso el mismo equipo ya de los fiscales se siente amenazado? Claro, yo creo que buenas noches, el ambiente que se genera es un ambiente lógicamente de tensión, un ambiente de preocupación, por supuesto. De por sí el área de trabajo al que nos referimos es un área de alguna forma complicada, ¿no? Y cuando se hacen algunos operativos importantes, ese grado de complicación se aumenta en cierta manera, y lo cual se traduce en una preocupación generalizada en el equipo de trabajo bastante válida, consideramos que es bastante, el trabajo fiscal de por sí mismo es un trabajo arriesgado. Los equipos realmente de fiscales estamos convencidos que son equipos valientes, sobre todo en aquellas zonas rojas, en aquellas áreas vulnerables donde tal vez en condiciones algunas personas no se atreverían a estar ejerciendo una función fiscal. Sin embargo, estamos convencidos que contamos con equipos de fiscales valientes, convencidos de hacer su trabajo a pesar de las condiciones que puedan ser hostiles. Ministro, hay un esfuerzo por traer este caso, el caso que se sigue por la muerte de los 2 periodistas y las heridas a otro periodista más, por traerlo a un tribunal de alto impacto a la ciudad de Guatemala. Pero en términos reales, el departamento de Suchitepeques es parte integrante del territorio nacional. Ahí mismo tienen que realizarse las investigaciones. Los fiscales no pueden dejar de indagar y de realizar sus pesquisas en ese mismo departamento. ¿Cómo garantiza el Estado de que las personas van a poder cumplir con su función? Bueno, poco se ha documentado hoy, pero la verdad es de que desde la madrugada estamos con un nuevo despliegue de fuerza policial y militar en el departamento de Suchitepeques, especialmente en la cabecera, en Chicacao, con dispositivos en los cuales estamos llevando a cabo patrullajes en áreas sensibles, y estamos teniendo puestos de control. Tenemos toda una orientación como parte de una operación que estamos llevando a cabo en Escuintla, Suchitepeques y Retaluleu. Hicimos una reorientación ahora para dar mejores garantías y empezar a aumentar la sensación de que la autoridad está presente. Yo aquí haría 2 observaciones muy rápidas, ¿verdad? Esto no es nuevo. Esto pasa en cualquier parte del territorio nacional, y por esa misma razón es que hemos venido hablando a lo largo, por lo menos en mi experiencia de los 3 años y meses como ministro de Gobernación, con la anterior fiscal general y con la actual fiscal general, que muchos de los casos en el interior del país que son de alto impacto, la primera situación para proteger a los fiscales locales, a los investigadores locales de la misma Policía Nacional Civil, es traerlos a alto impacto, porque aquí hay otro tipo de mecanismos que nos permiten desarrollar ese trabajo. Y por supuesto, la segunda situación es las medidas de protección que deben tener, porque amenazas, miren, en cualquier caso y en cualquier parte del territorio nacional van a haber amenazas contra los jueces. Nosotros estamos protegiendo hoy 45 jueces que han sido amenazados en el territorio nacional. Entonces, el tema de las amenazas van a ir contra los jueces, contra los fiscales, contra los investigadores criminales. Yo mismo decía, propia policía. Sí, miren, si se atreven, por ejemplo, inclusive a amenazar al ministro de Gobernación, ¿sí? En una ocasión me manda alguien a su abogado y me manda a decir: mire, mi cliente le recuerda que usted no va a ser ministro de Gobernación los 4 años. Entonces, este es un tema con el que tenemos que lidiar todos, ¿verdad? Y tenemos que ver cómo tenemos mecanismos de protección para que desarrollen su trabajo. Porque ese despliegue que se está desarrollando en este momento en Suchitepeques garantiza verdaderamente la seguridad de los fiscales, por ejemplo. ¿Hay un operativo alrededor de los fiscales? Hay un operativo que ahora que desarrollamos en todo el área, pero además de ello, un operativo en donde vamos a tener la protección personalizada para el equipo de investigadores criminales de la policía, que se mueve bajo las instrucciones de los fiscales para poder desarrollar su trabajo. Y por supuesto, de la manera en que se llevan las cosas, cualquiera que sea el escenario para órdenes de allanamiento, para lo que son órdenes de aprehensión, el equipo estará funcionando para ello. Rothman, pero cuando escuchamos esto, ¿qué tanta tranquilidad le puede dar que ya teniendo este soporte adicional puedan estar cubiertos? Como le decían al ministro, no va a ser ministro, digamos que sí, los 4 años, pero no después de los 4 años. No van a tener protección los auxiliares fiscales en todo el tiempo, ni toda su vida. Igualmente hay un riesgo, hay una sensación de falta de seguridad. Efectivamente, yo creo que afortunadamente nuestro sistema penal
cuenta con algunas herramientas muy acertadas para el abordaje de estos casos. Los juzgados de mayor riesgo son una de estas herramientas, la confidencialidad de las declaraciones de algunos testigos claves dentro del proceso también son parte de estas herramientas que de alguna forma van garantizando y van protegiendo la seguridad de los sujetos procesales. No debemos olvidar que esa es la naturaleza propia de los juzgados de mayor riesgo. Rotman, pero ¿por qué denuncia el Ministerio Público hoy de forma pública esas amenazas? Y pregunto, antes de denunciarlo, ¿entró en contacto con el Ministerio de Gobernación? ¿Establecieron un sistema que le diera protección a los fiscales? Yo creo que es importante establecer las coordinaciones al momento en que se recibe la información. Todo surge por una comunicación que la fiscal distrital del área realiza con la secretaria privada y de Asuntos Estratégicos del Ministerio Público. De inmediato comienza la coordinación interinstitucional y también comienza a ponerse en marcha el sistema de seguridad propio del Ministerio Público. Se desplaza un equipo hacia el área para establecer las condiciones de vulnerabilidad y riesgo del personal y entre tanto de manera paralela también esa coordinación que afortunadamente ha sido bastante provechosa, bastante fluida con el Ministerio de Gobernación, que permitió desde un inicio contar ya con esos anillos de seguridad y de coordinación estratégica en el área. Paralelamente a esto, como decía hace algún momento, ya se hace los análisis correspondientes para que sea a través de los juzgados de mayor riesgo que se dilucide la situación de las personas que están vinculadas al caso y que se continúe, por supuesto, la investigación desde acá. Ahora, preocupa más a la gente, ministro, que hace un momento el comentario fue, esto no es nuevo ni pasa solo ahí, pasa en todo el país. Así es. No le da mucha tranquilidad eso a la gente que nos está viendo. No, lo que quiero decir con que no es nada nuevo es que hay que reconocer el trabajo, la vocación, el sacrificio, la predisposición al reasumir un riesgo que hacen fiscales, investigadores, criminales de la Policía Nacional Civil en todo el territorio nacional, ¿sí? Lo de las amenazas no es nada nuevo. Y lo que quiero decir es que a pesar de las amenazas hay un trabajo efectivo y eso es algo que hay que reconocerlo porque muchas veces se queda en el anonimato, ¿verdad? Como en lugares en donde hay un alto grado de incidencia criminal o cuando se han llevado casos de alto impacto en el lugar, Huehuetenango, por ejemplo, ahí hubo montado todo un gran operativo y las operaciones previas para poder desarrollar el mismo conllevaron un altísimo grado de riesgo que lo compartieron fiscales e investigadores de la PNC. Entonces, cuando digo esto es porque es una realidad, existe, pero a pesar de ello, hay gente valiosa en el país que está trabajando y que está dispuesta a asumir ese riesgo. Nuestra obligación es ver cómo desarrollamos mecanismos que nos permitan minimizar esos riesgos que son inherentes al trabajo que desarrolla. Ministro, después de lo ocurrido la pasada semana en Mazatenango, ¿hace una autocrítica la policía local, la delegación de la policía local en Suchitepeques? ¿Pudo haberse previsto estos ataques en contra de los periodistas? ¿Pudo haber habido medidas que controlaran a los grupos que se cree que atacaron a los periodistas? Es un poco, tomándolo como lo pregunta Juan Luis, como una autocrítica, si era posible, realmente con un despliegue normal, teniendo condiciones precisamente en las cuales se ha determinado a través de inteligencia que existen actividades que mantienen un nivel de riesgo y además por el análisis de la incidencia criminal, uno puede decir, mire, podemos proteger a algunas personas, pero esa no es la solución. La solución es ir tras las estructuras, tras la organización criminal que desarrolla las actividades, sean estas de narcotráfico, sean estas de extorsión y sicariato como la de las pandillas, o sean estas temas de denuncias sobre corrupción de autoridades locales. Cualquiera de ellas, proteger a 1, 2, 3, 4, 5 va a ser imposible llevar a cabo si no vamos en la orientación principal que es develar las estructuras. Ahí usted tiene razón, pero como usted dice, existe un sistema de inteligencia civil en nuestro país, existen suficientes elementos de parte de las delegaciones de policía en cada uno de los departamentos que conocen el mapa del territorio. Así es. ¿Por qué no se actúa de oficio en contra de esas organizaciones que se tiene identificadas? ¿Cómo se le explica esto a la audiencia? Sí, bueno, ahí me sirve mucho para aclarar algo que vi el día domingo aquí en el programa, ¿verdad? Porque esa misma situación la hablaba Pedro Trujillo y decía,
dudaba un poco de la situación y decía, miren, si dicen que tienen inteligencia, lo ¿por qué? saben todo y no actúan. Sí. ¿Y por qué no actúan? Aquí es donde hay que hacer una diferencia entre lo que es inteligencia criminal y lo que es investigación criminal. Nosotros podemos, y en inteligencia lo que existe es información que es procesada, que es tramitada, que devela nombres, estructuras, actividades, se hacen mapas sobre situaciones que están ocurriendo, ¿sí? Pero que no pueden judicializarse hasta que no existan hechos que vinculen a las personas o a las estructuras para poder iniciar procesos de investigación criminal y de judicialización. Eso lo sabe mejor Rodman que yo, ¿verdad? Potencialmente lo ocurrido con los periodistas podría dar lugar a eso. Pero el tema aquí es entonces que podemos saber que hay actividades, pueden haber nombres de gentes, podemos saber que hay un mapa de riesgos, pero entonces entraríamos como era el esquema anterior, ¿verdad? Ah, tengo información, voy por él para ver si obtengo información y judicializar. Eso se llamaba antes capturar para investigar. Hoy no es esa la filosofía, se investiga para capturar. Entonces la inteligencia criminal nos da una orientación de lo que ocurre, pero no podemos actuar hasta tanto no hayan hechos o se comprueben situaciones que comprometan a los actores y que develen la actividad de las estructuras. Pero en esa misma línea, justamente, por lo menos uno de los periodistas había planteado que tenía amenazas, que había sufrido algunas amenazas. ¿Había alguna investigación abierta directamente por esas amenazas que él había denunciado? Yo creo que la importancia de estos antecedentes permiten de alguna manera identificar cuál es la forma adecuada del abordaje de los procesos. Puntualmente en el caso de Mazatenango, yo creo que el hecho de ser víctima o ser vulnerable a las amenazas muchas veces es un nivel tan alto el que existe actualmente en nuestro país de incidencia en cuanto a amenazas, que en ocasiones pareciera ser que no hay tal grado de vulnerabilidad. Entonces yo creo que es la importancia de contar y seguir trabajando, como decía el señor ministro, en equipo, porque esa activación de esa información, contrastándola con la información que se cuenta con inteligencia, permite entonces convertir la inteligencia criminal en investigación criminal y de alguna manera entonces sí acertar. Pero si justamente hay tantas denuncias, entonces el criterio llega a un discernimiento de a cuáles denuncias sí darle seguimiento y a cuáles no, porque son tantas, son demasiadas. Así es. ¿Dónde se parte esa línea? ¿Dónde podemos establecer, bueno, a estas sí hay que entrarles y a estas, como no se ve que sea una amenaza inminente, podemos esperar? Bueno, ahí lo que es importante conocer es que funciona una instancia de análisis para la protección de personas en áreas que trabajan en áreas específicas y que pueden tener, por ejemplo, vulnerabilidad, más alto nivel de riesgo. Ahí entran activistas de derechos humanos, entran sindicalistas y entran también periodistas. En esa instancia está el Ministerio Público, está la COPREDE y el Ministerio de Gobernación. Y cuando entra una denuncia, lo que existe aquí es que se conoce, se traslada a la División de Protección de Personalidades y Seguridad de la Policía Nacional Civil y se hace una evaluación de riesgos de la potencial víctima, de la persona a la que están amenazando, para saber si hay un nivel de riesgo que corresponda y qué tipo. Si se recomienda que tenga una protección, ¿qué tipo de protección va a tener? Si es esta personal, si es en un punto fijo o es perimétrica de acuerdo a su movimiento, eso existe. Y sobre la base de eso es que yo les decía que tenemos hoy día 45 jueces bajo protección. Porque se hizo ese análisis y se nota que se amerita. Hay en 12 activistas de derechos humanos, aproximadamente 13 sindicalistas y tenemos 7 periodistas bajo protección en ese sentido. Señores, así como se establecen medidas para proteger a personalidades, dice el ministro, debe haber también una política en el Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio de Gobernación, para establecer casos de alto impacto. Es obvio que el caso de los 2 periodistas muertos, asesinados en Mazatenango, se convierte en uno de esos casos de alto impacto. Pero hay otros igualmente graves en términos de las consecuencias que tienen para el país, como ese granadazo que se lanzó ese mismo martes de la semana pasada en contra de transeúntes prácticamente en el Hospital San Juan de Dios. ¿Cuál es la política que se sigue para establecer qué casos se priorizan? Porque definitivamente no se le puede dar prioridad a todos. Hay tantos en Guatemala. ¿Qué hacen, Rodman? ¿Cómo lo definen? Yo creo que una de las visiones de trabajo impulsadas por la señora fiscal ha sido el cambio de visión del caso a caso.
porque al final el sistema del caso a caso desgasta y al final el resultado no es como se quisiera. Entonces, el cambio de visión del caso a caso al de persecución penal estratégica, el de persecución penal estratégica permite identificar estructuras criminales, fenómenos criminales, áreas de actuación, modos de operar, horarios, lugares, ese tipo de persecución penal estratégica. ¿Pero se priorizan casos de alto impacto o no? De alto impacto yo creo que todos son trabajados de la misma línea. Entonces el tema de las granadas, de la granada que se lanzó la semana pasada, por ejemplo, ¿tiene ya resultados? ¿Hay alguna investigación que podamos pensar que rápidamente va a dar con la estructura? Así es, correcto. El día de hoy se daban a dar a conocer algunos resultados. Precisamente el viceministro de Gobernación daba a conocer algunos avances de la investigación. Por eso considero que cuando los casos son de impacto llevan una línea por lo menos básica de investigación y de abordaje que permiten resultados. Yo creo que el mensaje en el caso de los ataques a los periodistas, los dos que fueron seguidos, el del 10 y del 13 de marzo, permitieron palpar de manera concreta esa buena coordinación con el Ministerio de Gobernación. Resultados de los autores materiales. Ojo, la investigación persiste para determinar los investigadores, los autores, los indicados y los autores intelectuales. Yo creo que ese es el gran reto, pero vamos por un buen camino. Pero agreguemos a esto justamente el tema de que, por no ser caso a caso, sino que el tema de redes, INASIF determina en su informe balístico que es una de las armas que se utilizó, había sido utilizado ya en otro crimen anteriormente. Claro. Eso nos permite ya establecer justamente una estructura, no solo un acto. Así es, ese es parte de la investigación y la persecución penal estratégica. El poder como instituciones trabajar en forma conjunta, en forma estratégica, no aislada, y permitir ese tipo de abordaje. Perdonen, pero yo no puedo creer que no haya una priorización de casos. Si pongo, por ejemplo, el de la señora y sus 3 hijas que fueron asesinadas en la zona 21. Es evidente que ahí tanto Ministerio Público como Policía Nacional, sus investigadores, centraron los esfuerzos hasta que lograron establecer los vínculos con la familia, entiendo que en Jutiapa y aquí mismo en Guatemala. Es decir, ese no es el tratamiento que se le da a todos los casos. Hay casos que sí se priorizan, ¿o no es así, ministro? Sí hay una priorización en determinado momento. Lo que pasa es de que lo que decía Rothman es, hay una misma mecánica. Ahora, la evaluación de cada caso es distinta por la evidencia que puede encontrarse al analizar una escena de crimen, al entrevistar a los testigos. Por ejemplo, un hecho que ocurre a mediodía donde hay tanta afluencia generó muchísima información, y si ya tenemos mapas criminales en el área nos permite trabajar más rápidamente. Pero por ejemplo, cosas de impacto como la muerte en este caso de esta mujer y sus hijas, o si ustedes recordarán la muerte de 2 adultas y 2 niñas, sí, en Quinta Mayor. Exactamente, claro. Son casos demasiado sensibles que obviamente causan un impacto muy grande, y ahí sí se enfoca toda la maquinaria. Lo importante que tenemos que trasladarle al pueblo de Guatemala hoy es que estas son muestras de cómo han aumentado las capacidades de reacción, de investigación por parte de las instituciones del Estado, Ministerio Público, Policía Nacional Civil, es Pero muy hay un importante. reclamo constante todavía, y usted lo va a ver cuando Juan Carlos Sandoval nos hable de las reacciones en las redes sociales. Hay un reclamo constante todavía de que se priorizan ciertos casos y se dejan otros con una atención secundaria o menor. Sí, pero es que ahí es donde hay que explicar que no es lo mismo, no vamos a tener nunca la misma información para todos los casos. Entonces muchas veces en la filosofía de la investigación estratégica, ¿qué vale más? ¿Capturar a 1 o a 2 o traerse abajo una estructura en donde podemos golpearla con la finalidad de que deje de operar por un buen tiempo? Depende de la información que se tenga en algún momento, esto va a incidir también. Se trata de darlo más. Lo que ocurre es de que también la incidencia criminal es muy alta, y en ese sentido es donde hay todavía un margen de trabajo que hacer. ¿Y cuánto del impacto termina siendo la cobertura mediática per se, más que el trabajo en sí de investigación? O sea, habrán... Si la priorización la establecemos claro, los si la establecemos los periodistas, y el tema es pues, un caso de periodistas que impacta obviamente al gremio, hay una mayor cobertura, aunque tal vez haya 3 casos que fueron al mismo tiempo y que fueron resueltos con igual o mayor celeridad. ¿Cuánto impacta también para ustedes como funcionarios en la cobertura mediática? Yo creo que ahí es fundamental, porque la percepción al final de la población es trasladada a través de los medios de comunicación. En ese sentido, yo quiero poner un ejemplo sencillo. Cuando se da, supongamos, el robo de un celular en una calle
probablemente... Con la cadena de la ministra. Probablemente en una calle desolada, sin testigos, sin cámaras. La cadena hasta corre el riesgo de aparecer. Y se da, por ejemplo, otro hecho parecido en un área cercana. Tratar de vincular o tratar de resolver ese caso de manera puntual, si no se hace con persecución penal estratégica, va a ser muy difícil. Y probablemente para esa persona su caso quedó impune. Pero cuando vamos uniendo otro caso parecido, otro caso con modus operandi similar en el área propia de actuación, nos podemos dar cuenta que existe una estructura a la cual de manera estratégica y de manera coordinada podemos acertar, podemos desarticular y entonces resolvemos un abanico de casos. O como decía Quique, la evidencia balística en una escena hoy nos permite por la prueba técnica y científica del INASIF decir que una arma pudo estar en varias escenas de crimen y cómo esto permite también identificar autores en diversos escenarios. Ministro, una última pregunta para usted. Hablaba de despliegue especial de fuerzas de policía y de ejército en Suchitepeque sobre todo, pero también en Retalhuleu y en Escuintla, los departamentos de la costa que son vecinos de Suchitepeques. ¿Está establecido en esta zona un corredor de trasiego de drogas, de actividades de sicariato vinculadas entre sí, vinculados los departamentos entre sí? ¿Podemos esperar que de esta investigación del caso de los periodistas pueda surgir una desarticulación de estructuras? Seguro, porque los hechos, en este caso del lamentable asesinato de los dos periodistas, se dan en el marco del desarrollo de una operación antinarcótica que lleva aproximadamente unas 3 semanas, ¿sí? Que es una operación Ojo de Halcón, que es con la que hemos tenido ahora muchas incautaciones, operaciones de interdicción en toda la parte de la costa, porque la mayor afluencia del trasiego ilegal viene precisamente por el lado pacífico para ingresar a territorio, atravesar el territorio y continuar su viaje hacia el norte. Entonces, producto de eso es que tenemos todo un dispositivo. ¿Qué hicimos ahora? Reorientar una parte de él para dar mayores niveles de protección en el caso de Suchitepeques, especialmente en la cabecera y en Chicacao, mientras llevamos a cabo otro tipo de procesos de refuerzo de la comisaría en el nuevo despliegue que estamos haciendo. Al ministro de Gobernación, al secretario de Política Criminal del Ministerio Público, gracias por acompañarnos a las 8:45. Ahora vamos a pasar con mi compañero Juan Carlos Sandoval y vamos a pedirle a él que, leyendo los comentarios que nos llegan por medio de las redes sociales, Twitter y Facebook, veamos cuán escépticos o cuán crédulos resultan nuestros televidentes frente a lo que aquí se ha conversado. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Revisamos las redes. Nos vamos a Twitter. Fernando nos dice, mientras se vota una estructura, que sigan matando. ¿Cuánto tiempo va a tardar para que esto suceda? Es lo que nos plantea Fernando. Hugo René, ¿por qué no controlan mejor a sus elementos? Lo que sucedió la semana pasada es una falla de atención a su sistema de seguridad. Nos plantean también mejor crear la policía militar ambulante para que puedan capturar a los pandilleros y narcos u políticos, es lo que nos dice Software. También nos plantea los robos, las extorsiones, la inseguridad. Es de palabras, saquen a los soldados, ellos dan confianza. También nos dice, con este empeño deberían de investigar el caso de las granadas y los pilotos. La justicia es para todos, es lo que nos plantean. También Guillermo, para demostrar que la autoridad está presente, dice el ministro, pero después de los hechos deben de estar antes para prevenir. Es prácticamente lo que se viene comentando en Twitter, también en Facebook. Los comentarios van por la misma línea. Vamos a ir a la pausa. Al regresar tendremos un segundo tema de análisis acerca de la política en materia de turismo para Guatemala de cara al año 2025. Quédese con nosotros a las 8:45. Listos para conversar sobre el plan de turismo 2015-2025 para Guatemala. Hoy nos acompaña Carlos Bogeler, quien es secretario ejecutivo de Relaciones con los miembros de la Organización Mundial del Turismo. Gracias por acompañarnos. Y está con nosotros también Maru Acevedo, quien es subdirectora del INGUAT. Guatemala está presentando un plan de turismo sostenible. Esto es 2015-2025, ¿eso es lo correcto?
Sí, así es. El día de hoy tuvimos la ocasión de presentar este plan. Es un plan de mediano plazo para 10 años y plantea un ordenamiento territorial, una planificación estratégica para los próximos años. Es un ejercicio conjunto entre el sector público y privado, una visión compartida para establecer realmente esos pasos que hay que dar para alcanzar el desarrollo competitivo de nuestro país. Y plantea 8 ejes. Es un seguimiento a la Política Nacional de Desarrollo Turístico, básicamente la implementación de la misma. Y tiene 22 programas, tiene 204 proyectos específicos para que integren esa cartera. Guatemala dividida en 8 regiones distintas en términos de turismo. 7 regiones turísticas, que es pues donde se divide, digamos, territorialmente el país. Y a través de estas regiones pues vamos a posicionar 11 segmentos turísticos para buscar la especialización, la diversificación, pero también la especialización y la focalización de esfuerzos que permitan realmente alcanzar ese desarrollo. Carlos, hay una institucionalidad muy distinta en toda América Latina con respecto al tema de turismo. En Guatemala está el INGUAT, en otros países hay ministerios de turismo. ¿Cuánta diferencia hace el poder ejecutar políticas como estas, el tipo de institucionalidad que tenemos en nuestro país? Bienvenido. Muchas gracias. Me parece que es muy interesante la pregunta porque efectivamente hay una diversidad, incluso países que ni siquiera tienen Ministerio de Turismo y el turismo está asimilado con otro tipo de carteras. Realmente a veces no es tanto dónde se sitúa el turismo, sino la prioridad que se le da al turismo desde una política de Estado. El turismo es una actividad transversal y, consecuentemente, necesita apoyos de otras muchas carteras. El modelo del INGUAT, en el caso de Guatemala, es un modelo que está dando un buen resultado, porque hay una concentración específica en materia de turismo, pero sobre todo porque hay un respaldo del resto de las instituciones del país. Eso es lo que nosotros, desde la perspectiva de la Organización Mundial del Turismo, consideramos primordial. Que cualquiera que sea la institución que tiene la responsabilidad de gestionar el turismo desde la óptica pública, tenga un respaldo desde las más altas esferas del Estado y, por supuesto, a nivel horizontal del resto de los departamentos. Yo debo decir que soy escéptico respecto a cuánto apoyo o cuánta priorización le damos desde el Estado al turismo como un motor de la economía nacional. Pero me encantaría que ustedes me persuadan de que Guatemala verdaderamente, el Estado de Guatemala verdaderamente lo está priorizando y lo considera como uno de los verdaderos motores de desarrollo de esta economía, de crecimiento real, de generación de empleo en todo el territorio. Maru, ¿cómo nos convence de eso? Bueno, definitivamente el turismo es un motor de desarrollo, como bien lo mencionó, es una industria que es bastante democrática, bastante incluyente, porque prácticamente todas las regiones de nuestro país tienen esa vocación turística y el turismo también es una fuente de empleo para sectores vulnerables como puede ser o no incluidos en otras industrias como los jóvenes, como la mujer precisamente. Entonces realmente el turismo sí es ese motor de desarrollo. Hoy por hoy es el segundo generador de divisas en el país y esto se traduce también en esa priorización que se establece. Pero el Estado le prioriza en el sentido de que si es el segundo generador de divisas, ¿le damos la importancia necesaria? Bueno, definitivamente esto hay que implementarlo y precisamente el plan que estamos presentando permite eso, establecer realmente las líneas estratégicas que debemos seguir y que es un esfuerzo de nación, porque realmente el desarrollo turístico no tiene que ser exclusivamente desde la perspectiva del Estado. Obviamente el Estado juega un rol muy importante, pero es cómo todos nos unimos como país para realmente potenciar a Guatemala y posicionarla en el mundo como el corazón del mundo maya, como un país megadiverso, como un país con una riqueza cultural única. Entonces es un esfuerzo de todos y realmente el plan es esto, es un esfuerzo que une al sector público, al sector privado, al sector académico, o sea, cada uno tenemos un rol en este plan y la idea es cómo todos lo implementamos para ponerlo pues en práctica y que esto se traduzca en oportunidades de empleo y oportunidades de desarrollo en el país. Muchos enfocamos siempre en este tipo de temas justamente en la captura de divisas y el turismo externo, el turismo que viene de fuera del país. Pero en muchos de los países el turismo interno es igual o más grande que el turismo del exterior. ¿Es así en la mayoría de esos países y debemos fomentar más ese turismo interno? Sin lugar a dudas. Es cierto, es un poco más difícil de medir que el turismo internacional, porque en el turismo internacional las personas cruzan fronteras y entonces tenemos estadísticas mucho más fiables. Estamos haciendo ejercicios desde la Organización Mundial del Turismo para poder medir el turismo a nivel subnacional, que implica el turismo interno, por supuesto, pero también cómo repercute el turismo internacional en cada una de las regiones de un país.
Las estimaciones que tenemos, el año pasado, 2014, por ejemplo, cerramos con unas cifras de alrededor de 1.138 millones de llegadas internacionales a los destinos del mundo. No tenemos, como digo, cifras de turismo interno, pero estimamos que pueden ser de 5 a 6 veces más. Y en determinados países representa más del 60 y el 70% de la actividad turística del país, el turismo interno. China, por ejemplo, es absolutamente espectacular, pero en muchos países europeos y en muchos países americanos igualmente. De manera que es cierto que le tenemos que dar cada vez más atención al turismo interno y fomentar que nuestros ciudadanos viajen y conozcan su país. Puede llegar a medirse con exactitud, con precisión, ¿cuánto del Producto Interno Bruto, en cuánto del Producto Interno Bruto contribuye el turismo desde el exterior y el turismo local? A nivel mundial, el turismo está contribuyendo en el 9% como media mundial al Producto Interno Bruto. Evidentemente hay una gran diferencia entre unos países y otros. Países que tienen una mayor dependencia del turismo pueden tener hasta, concretamente muchos países del Caribe están en niveles del 30 o del 40 o del 50%. Países como España, que es uno de los líderes mundiales, está en el 11%. Es muy importante, pero creo que más importante que el Producto Interior Bruto, o tan importante, es la repercusión en los empleos. 1 de cada 11 empleos en el mundo está generado por una actividad turística. ¿1 de cada 11 empleos? 1 de cada 11 empleos como media mundial. Y son empleos que se generan además en los lugares mayoritariamente donde la gente reside, a diferencia de los grandes núcleos industriales a donde la gente tiene que desplazarse para conseguir un puesto de trabajo. Entonces creo que esos son atributos importantes del turismo. Pero tenemos que medirlo mejor. Tenemos que ser capaces de conocer mejor el efecto económico multiplicador que el turismo tiene en otros sectores productivos. Y en eso estamos apoyando justamente al INGUAT con la elaboración de lo que llamamos las cuentas satélites del turismo. Es una metodología, Naciones Unidas, para poder medir con mayor precisión cuál es la repercusión del turismo en sectores que no son necesariamente turísticos. La agricultura, por ejemplo. Claro, que analiza todos los sectores satélites que giran alrededor del turismo. Correcto. Hay un tema, Maru, que planteabas que es un tema que se ha discutido mucho y que aquí al interno nos lo creemos. Y es el tema de que somos la cuna de la cultura maya y que somos un país muy ecológico. Pero cuando vamos y preguntamos en Europa o en Estados Unidos, la Ribera Maya es mexicana y el turismo ecológico es Costa Rica. O sea, esos dos países tan cercanos han capturado parte de esa nuestra marca. ¿Cómo recuperamos esas marcas para nosotros? Bueno, definitivamente es un tema de posicionamiento. Sí, Costa Rica ha hecho un excelente trabajo con el tema del ecoturismo y Guatemala lo que tiene es esa riqueza cultural, pero también somos un país megadiverso. Entonces, Guatemala permite esa combinación. O sea, en Guatemala no se tiene que escoger si hacer cultura o hacer, tener una experiencia con la naturaleza. Entonces, está todo en la misma región. Por otro lado, México es un país que también lo tiene, pero es un territorio muy grande. Entonces, las personas tienen que escoger entre si ir a la Riviera Maya o ir a la región del norte. O sea, Guatemala es un destino relativamente pequeño, entonces está muy concentrada la oferta y la experiencia es muy diversa. Entonces, es un tema de posicionamiento que obviamente tenemos que seguir impulsando. Lo que plantea el plan es también la especialización y la focalización. Entonces, estamos trabajando mucho en el tema de inteligencia de mercados, de poder realmente llegar a una microsegmentación. Vamos a tener el apoyo de España también a través de la Secretaría de Turismo, que nos va a dar una asistencia técnica para lograr esa microsegmentación y poder llegar con precisión a determinados mercados y saber a quién le tenemos que dirigir y cómo se informa, cómo viaja, cuándo viaja. Mucho turismo temático ahora. Sí, claro, que son segmentos turísticos, son 11 segmentos que estamos promoviendo. Estamos promoviendo mesas o clústeres de turismo especializado, por ejemplo, bodas de destino, por ejemplo, cruceros, pesca deportiva. O sea, hay segmentos específicos y la idea es crear estas herramientas, un plan específico para llegar a esos mercados y que esto nos permita realmente fortalecer el posicionamiento de Guatemala, no solo como el corazón del mundo maya, sino realmente como un país megadiverso. Y esto pues es un proceso. Y por otro lado, pues trabajamos en proyectos regionales, también multidestino, como Centroamérica, en donde vemos que cada uno de los países tiene fortalezas importantes. Para nosotros es el tema de la cultura, y también el proyecto Mundo Maya, en donde estamos haciendo un esfuerzo y Guatemala va a tener la Secretaría Permanente del Mundo Maya, y esto va a permitir fortalecer este programa también, el multidestino. Señores, cuando uno viaja a ciertos países o ciertas ciudades, por ejemplo República Dominicana o ciudades de la costa de México, como, bueno,
por ejemplo Acapulco o Cancún, uno nota que la prensa de esos lugares prioriza la información alrededor del turismo. Por ejemplo, una noticia que suele ser de primera plana, titular de primera plana, es el nivel de ocupación de los hoteles en temporada pico. ¿Cuán útil, cuán relevante es para la propia industria que haya tanta focalización de parte de la prensa y de la sociedad en la industria turística? Yo creo que es fundamental, porque eso ayuda a que la sociedad en sí mismo tenga una mayor conciencia de lo que significa el turismo y cómo repercute en esa sociedad. Yo creo que en términos generales, y esto no quisiera destacar a ningún país, pero a nivel mundial carecemos de un conocimiento real de lo que supone la actividad turística. La contemplamos muchas veces de forma un tanto superficial y no profundizamos, y me refiero a la sociedad en general, no profundizamos en sus efectos reales en esa sociedad. Y a veces lo asociamos únicamente al concepto de ocio, no entendemos claramente que el turismo va mucho más allá, que el turismo realmente es una forma de denominar los viajes que las personas hacen por el mundo por una serie de motivaciones muy diversas, incluidos los viajes de negocios, incluidos los viajes de reuniones, de aventura, religiosos, de gastronomía, culturales, médicos. Es decir, hay una variedad tan grande que yo creo que la sociedad no lo tiene claramente interiorizado y percibido y, como digo, lo considera más superficialmente, de forma que los medios de comunicación que jueguen ese papel, que realmente estén informando regularmente de cosas que están sucediendo y que le van a repercutir a la sociedad, yo creo que es muy positivo para conseguir esa concientización. Carlos, ¿hay en América Latina, en nuestra región, algún modelo de país que sea especialmente admirable? Yo voy a mencionar, por ejemplo, Perú parece tener una industria turística muy organizada, muy ordenada y que le genera unos ingresos gigantescos, pero además que parecen ser esos ingresos suficientes como para cuidar enormemente grandes tesoros como Machu Picchu, en donde está regulado el número de personas que puede ingresar, el tipo de vehículos que pueden acercarse al sitio. Es decir, hay unos grandes cuidados en el lugar. ¿Cuál es un modelo a seguir? Yo creo que hay varios. América Latina ha dado un salto cualitativo en gestión turística en los últimos 10 años espectacular. Perú es un magnífico ejemplo, pero también lo es Ecuador, también lo es Colombia, también lo es el conjunto de Centroamérica, también lo es Uruguay, un país pequeño y que no asociamos demasiado con el turismo y ha hecho unos avances excepcionales en muchos sectores, por ejemplo, en la accesibilidad del turismo, en romper la estacionalidad, que generalmente es uno de los problemas, sobre todo en destinos de playa. También lo es Paraguay, incluso Bolivia, Chile ya lleva mucho tiempo avanzado, Argentina es una potencia. Mencionándolos a todos, así no se puede, entonces. Es que representa a todos. Sí, claro. Me resulta complicado poder destacar, pero el conjunto de América Latina creo, como digo, que ha tenido un salto cualitativo espectacular. Evidentemente a diferentes velocidades, por supuesto que sí. Hay un tema, estarás hablando de los diferentes modelos. México tuvo un modelo con el Fonatur, con todo lo que es el Fondo Nacional de Turismo, donde agarró un lugar como Cancún, que era una playa desierta por completo, adquiere las tierras, desarrolla ciertas bases, licita, y así mismo hicieron Oaxaca, hicieron varios otros proyectos similares. ¿Alguna vez en Guatemala se habló de algo así, Maru, de poder generar un mecanismo que ayudara a desarrollar y después licitara y privatizara nuevamente esos lugares? ¿Qué ha pasado con ese tipo de ideas? Bueno, el plan maestro que estamos presentando tiene incluido el FODESTUR, que es un fondo de desarrollo turístico que se está planteando. Obviamente hay que desarrollarlo y hacer la legislación que permita ponerlo en práctica. También siguiendo el modelo y con la asistencia técnica de México para conocer los aciertos y los desaciertos que ha tenido el Fonatur, porque ha tenido una etapa muy positiva, pero también muy buenos y proyectos muy malos. Y hay otros proyectos que ellos los están administrando ahora de marinas y algo que no lograron, pero han tenido proyectos exitosos. Entonces ellos mismos nos van a dar también esa asistencia técnica para conocer los modelos exitosos y las lecciones aprendidas. Pero sí estamos planteando un proyecto de un fondo de desarrollo turístico que vaya orientado también a la MIPYME, no solo también a los megaproyectos, porque realmente en
Guatemala más del 90% de las empresas turísticas son pequeñas y medianas empresas y queremos que sí siga siendo. O sea, obviamente apoyar también a las empresas grandes, pero esa diversificación que tenemos en cuanto a la oferta turística, eso permite también que cada región se vaya desarrollando. Pero sí se está planteando y por otro lado el Programa Nacional de Competitividad plantea 2 proyectos importantes, como es el proyecto Guatemágica, un proyecto muy ambicioso en el que se está trabajando y que por supuesto ya está también bastante avanzado y con un gran potencial, y el otro proyecto es el desarrollo de Zacatepec, que es un proyecto integral de toda la región. Pero el plan pues plantea, como les decía, 22 programas y 202 proyectos. Carlos Bogueler, Maro Acevedo, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos ahora con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval para saber qué piensan los televidentes de este tema recién conversado. Gracias, Juan Luis. Vámonos a las redes. Nos dicen a través de las mismas, debemos estar orgullosos por tener un gran país, siempre y cuando no se politice. El proyecto será un éxito. Faltan mucho por invertir en Guatemala. Ojalá que no se quede en papel el proyecto y que esos 204 proyectos se ejecuten. Son los mensajes a través de las redes sociales. Por supuesto, lo esperamos en el debate en tan solo minutos. Luego de los deportes estaremos hablando junto con Quique Godoy y Hugo Novales. Quédese con nosotros acá en Canal Antigua. Los deportes son presentados por Burger King, cumpliendo 25 años con nuestro original sabor a la parrilla.